Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de su mujer que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio el hijo de la mujer estéril nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar. Pero hay otra, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre. Queridos amigos, la palabra del Señor nos invita para que podamos fortalecer verdaderamente esta fe, pero una fe que nos libera. ¿Verdad? Dos ejemplos, pero muy concretos. El hijo de la esclava y el hijo de la libertad. ¿Será que vamos a ir detrás del hijo de la libertad, del que fue engendrado por Dios, pero para ser libres? Mávalo y contenido ñandereje. Va ere pañadela peixa y te bebe ayepa. La mombriente te la cora ayente a te cuña mañasea. Algunos te upepe o allí en el campo de batalla. Oye, pues, pero ya posea, pero yo pillé. Pero ciertamente y tantas veces, lastimosamente, con deshonestidades, ¿verdad? Con deshonestidades. Pero bueno, ahora, queridos amigos, tenemos que pensar, tenemos que fortalecernos desde Dios para dar pasos mucho más importantes. Alégrate, tú que eres estéril y no das a luz, o rompe en los gritos de alegría, tú que no conoces los dolores del parto. Queridos amigos, así entonces vamos descubriendo, ¿verdad?, esta grandeza de Dios. Todo esto es parte de nuestra vida, pero que nos tiene que llevar siempre a la felicidad, a la realización como hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.